Estimados y amados hermanos, amigos y conocidos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es John Castro. En este tiempo de confinamiento, de cuarentena, nuestra iglesia ha seguido trabajando para expandir las buenas nuevas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos actividades tales como los días domingos 4 de la tarde, como lo llevamos comúnmente en nuestro edificio ahí en Bond Street, la prédica dominical, ¿sí? Los días miércoles tenemos a las 8 de la noche un pensamiento también de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza en estos momentos de incertidumbre a nivel mundial. También les queremos hacer saber que puedes ingresar a nuestra página de internet, como aparece aquí en la pantalla. Puedes ingresar ahí y hacer tus pedidos de oración. Te prometemos que vamos a estar orando por esas peticiones, tanto mundiales, tanto personales, de cualquier índole. Vamos a estar orando al Dios en el cual creemos, que es un Dios poderoso y majestuoso. Les queremos también animar a que esté en contacto con nosotros. Queremos saber de ti, de sus pedidos, de cómo se encuentra, si lo desean. Bueno, ahí puedes encontrar la información de nuestra iglesia. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es, Él es, Él es, Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es. Delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es,
altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Díselo, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, oh sí, aleluya, oh Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Para ti, para ti. Muy bien, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente para saludarles desde aquí de Loja, Ecuador. Espero que estén pasando súper bien, gozando de las ricas bendiciones de Dios, como dice en el libro de Jeremías, que las bendiciones de Dios enriquecen y de ninguna manera traen tristezas en ella, en lo que Él añade. Pastor, muchísimas gracias por permitirme una vez más dirigirme a la Iglesia CEL, Congregación de Evangélicos en Londres. Un saludo especial desde aquí de Loja, Ecuador. Amada Iglesia, Dios ha puesto en mi corazón compartirles algo sobre lo que está en el libro de Mateo 7, 24, 27. Ese es el texto base que vamos a tomar el día de hoy. Y el título para esta reflexión le he puesto fundando o cimentando en la roca que es Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Entonces, para no perder el tiempito, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que es Cristo Jesús. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada en la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, lo contrario, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande la ruina. Si usted se da cuenta ahí, nuestro amado Señor Jesucristo no se anda por las ramas. No dice y fue un poquito la ruina o fue apenitas, no. Dice y fue grande la ruina.
Querido hermano, antes de empezar quisiera contarle una historia, un hecho real que sucedió en Haití. El 2010, una catástrofe que azotó a Haití, un terremoto que se llevó más de 220,000 vidas, y quedaron como 300 personas heridas y más de 1 millón de haitianos quedaron sin techo, sin casa, sin hogar. Una de las razones principales es porque el fundamento o el cimiento que tenían en sus casas no iba de acorde a las leyes o a las normativas o a los protocolos de la construcción. Entonces ese fue uno de los grandes problemas, y eso sucedió en el 2010, el 12 de enero. Pero algo muy parecido sucedió casi inmediatamente, podría decir, en 6 semanas después en Chile. En Chile, asimismo, un terremoto sacudió Chile, donde según las estadísticas dice que el sismo fue 31 veces más de lo que fue en Haití. O sea, fue más fuerte, 31 veces más. Pero a lo contrario, digamos que en Haití se llevó más de 320,000 personas muertas. En cambio en Chile fueron como 520 personas, no más, que murieron. Digo no más, o sea, por la comparación, porque una vida es muy importantísima, sea una o dos, una vida es una vida. Queridos hermanos y queridas hermanas, aquí viene la pregunta lógica. ¿Cómo fue posible? O sea, es increíble. ¿Cómo es que siendo el sismo más fuerte en Chile se llevó menos vidas que en Haití? Y la respuesta es simple, como les dije, allá en Haití, no sé ahora, el reglamento para la construcción no lo hay. Si lo hay apenitas, porque ahí cada quien tiene su terrenito y construye como puede, como quiere, y algunos como les da la gana. A lo contrario, en Chile ahí sí hay estos reglamentos, gozan de esos reglamentos, así como en muchos países también de Sudamérica, en Latinoamérica, en Europa, etcétera. Pero mire que es lamentable, a pesar de que haya esos reglamentos, de que haya esos protocolos, de que hayan esas leyes para la construcción, a veces las violamos y construimos calladito. Aquí en Ecuador, por ejemplo, hasta para hacer un muro, usted tiene que ir al municipio a consultar y a pedir permiso. Yo por un lado lo veo bien. Ahora no se diga para construir una casa. Para construir una casa usted tiene que traer un geólogo para que haga un estudio del suelo, si es apto o no es apto para construir, etcétera, etcétera. Y así el municipio para que le pueda dar ese permiso. Porque no siendo así, si el terreno no es apto, un sismo o cualquier catástrofe, aunque no sea muy fuerte, ¿cierto?, puede sacudir esa casa y no solo tener pérdidas materiales, sino también pérdidas de vidas. Usted sabe que una vida no se la puede comprar y no se la puede recuperar. ¿Por qué, hermano? Esta pequeña historia es para poderlos llevar a la área espiritual, a lo que como nosotros tenemos que irnos formando como cristianos. Y sabe que este mensaje es precisamente para usted y para mí, es para una iglesia cristiana, para un creyente que ha nacido de nuevo. Y por ello, querido hermano, acompáñenme nuevamente al libro de Mateo 7:24, el texto base que hemos tomado.
Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. O sea, cualquiera que me oye. Puede ser un niño que tenga ya uso de razón, puede ser un adolescente, un joven, una señora, un señor, etc. Cualquiera que me oye estas palabras, le compararé, pues, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Entonces, querido hermano, aquí surge la pregunta, ¿cierto? Cualquiera dice que me oye, pero después dice que las hace. O sea, en otras palabras, está bien uno escuchar la palabra de Dios, es muy bueno. Es muy bueno leer la palabra de Dios, es bueno ir a una célula y escuchar la palabra de Dios. Es bueno ir a un culto, ¿cierto? Y escuchar la palabra de Dios. O es bueno que ahora en estos momentos usted me esté escuchando, ¿cierto? Y esto es palabra de Dios y la está oyendo. Pero aquí Jesús dice que las oye, pero que las hace. Porque si nosotros solo somos oidores, pero no hacemos o no ponemos en práctica la palabra de Dios, de nada nos sirve. Y es precisamente lo que dice también en el libro de Santiago 1:22. Dice que no seamos solamente oidores de la palabra de Dios, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor. Amén. Seamos hacedores de la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Un hombre prudente. ¿Qué es un hombre? Sea un hombre, sea una mujer, sea un adolescente, un niño. Es un hombre equilibrado. ¿Sabe qué? La prudencia es una virtud muy hermosa, muy preciosa que pueda tener un cristiano. ¿Sabe qué? La prudencia es una virtud que Dios Santo ha dado a cada uno de nosotros y que tenemos que ponerla en práctica y tenemos que anhelar siempre ponerle en práctica, porque eso nos ayuda a andar sobrios y a andar equilibrados. Y eso nos ayuda también a ser sabios. ¿Sabe qué? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, un hombre prudente, una mujer prudente, un creyente prudente, siempre va a estar actuando con sabiduría y bajo la dirección del Señor. Que edificó su casa, dice, sobre la roca. Querido hermano, cuando aquí empieza cualquiera pues que me oye estas palabras, se refiere al sermón que Jesucristo dio, el sermón del monte muy conocido que está en el capítulo 5 de Mateo 6 y 7, son 3 capítulos. Y ahí en esos capítulos el Señor nos habla sobre las bienaventuranzas, nos habla sobre la ira, nos habla sobre la oración, nos habla sobre el ayuno, nos habla sobre el adulterio, nos habla sobre las 2 puertas, nos habla sobre el orar por nuestros enemigos, nos habla sobre el perdón, etcétera, etcétera. Es un tremendo sermón completo. Y entonces ahí termina diciendo y va terminando en 7:24, donde empezamos. Por eso dice: cualquiera que me oye, que oye las palabras de Dios. Entonces, querido hermano, una familia que pone sus cimientos o pone a Dios por fundamento en su familia, sabe que esa familia no va a caer, donde la palabra de Dios es el fundamento, o sea, es prioridad en una familia. Créame lo que una familia no va a caer, no va a ser destruida fácilmente. Lo mismo le puedo decir si una iglesia, el liderazgo sobre todas las cosas está cimentando a los creyentes en lo que es la palabra de Dios, y no se está alejando, sino que se acerca lo más posible a la palabra de Dios. Créanme lo que esa iglesia no va a caer.
¿Por qué? Porque está siendo edificada en la roca eterna que es Cristo Jesús. Asimismo, un ministerio, usted que está en un ministerio, que es colaborador o director de algún ministerio, querido hermano, usted tiene que acercarse, hermano, lo más posible a la palabra de Dios y edificar y enseñar lo más posible en lo que es la sana doctrina, la palabra de Dios. Y créame lo que ese ministerio no va a caer, porque va a tener el respaldo de Dios, va a estar en la roca que es Cristo Jesús. De la misma manera, usted en lo personal, hermano y hermana que me está escuchando, si usted está edificando su vida, el cimiento que usted está poniendo está en la roca que es Cristo Jesús, su vida va a ser muy diferente y no va a caer. Habrán tropiezos, sí, pero poderoso el Señor para levantarlo, y el mismo Espíritu Santo lo va a redarguir para que usted se levante nuevamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice que edificó su casa sobre la roca. Bueno, ya sobreentendemos que eso se refiere a tu vida, a mi vida, la vida espiritual, y lo que tú estás haciendo en tu familia, en el ministerio, todo lo que Dios Santo ha puesto en tus manos, que todo eso esté alineado sobre la palabra de Dios, acercándose lo más posible que puedas a la palabra del Señor, sin quitarle una tilde ni aumentarle tampoco. Muy bien, entonces dice, descendieron lluvias. Si se da cuenta, mire, descendieron lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre ¿qué? Sobre la roca. Ahora, ¿qué son, querido hermano? Esa lluvia, esos vientos, esos ríos, dice, y soplaron, golpearon, o sea, no, eso no pasó por desapercibido, o sea, no es que no llegó, sí llegó, soplaron y golpearon con ímpetu, pero dice que aquella casa no cayó. ¿Qué son esos vientos? ¿Qué son esos ríos? ¿Qué son esas lluvias? Son los problemas de la vida, ¿sí? Llámese enfermedades, querido hermano, a veces son enfermedades que son terribles, que azotan la familia, azotan las vidas, pero dice ahí en la palabra de Dios que el que está fundado en la roca, que es Cristo Jesús, eso no le va a mover el piso. Una infidelidad, eso es algo que golpea también, que golpean las vidas, que golpea la familia. Pero ¿sabe qué? Si esa familia está agarrada o su vida espiritual está cimentada en la roca que es Cristo Jesús, no va a caer. Querido hermano, una pérdida de empleo, especialmente en estos tiempos que cada vez son más difíciles, querido hermano, lo que estamos viviendo es rasguños, yo llamaría, para lo que viene. Y no quiero ser fatalista, como siempre se lo he dicho, pero la misma Biblia dice que la maldad y todas estas cosas, las pestes, enfermedades, eso van a ir de aumento en aumento, las catástrofes naturales. Entonces, querido hermano, todas esas cosas que van a venir van a golpear aquella casa, pero la casa, si está fundada en la roca, que es Cristo Jesús, donde la palabra de Dios es prioridad para la vida del cristiano, esa casa no va a caer de ninguna manera. Amén, mis hermanos. Entonces hay que estar preparado, tenemos que prepararnos, tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios, tenemos que oírla, obviamente, amén, está bien ir a los cultos, escuelas bíblicas, etcétera, pero tenemos que ser hacedores y no solamente oidores, como dice Santiago 1:22, y que no nos engañemos a nosotros mismos. Amén. Entonces, pérdidas de empleos, como le dije, son
algo que está azotando ya en diferentes países. Aquí en Ecuador muchos han perdido sus trabajos, algunos están desesperados, no saben dónde ir, dónde correr, etcétera. Y peor, aquel que está sin ley y sin Dios, que no tiene a Cristo. Que hermano, eso es terrible, está al borde de la locura, algunos pensando hasta en suicidarse, etcétera. Pero ¿sabe qué? Nosotros no, y nosotros más bien estamos para infundir esperanza a aquellos que están sin esperanza, pero para ello usted tiene que estar cimentando en la roca que es Cristo Jesús, edificando su vida en esa roca que es la palabra del Señor. Pero cualquiera, dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande la ruina. Querido hermano, aquí vemos otro ejemplo. Por eso yo le dije, este mensaje es para usted y es para mí, es para una iglesia cristiana, nacida de nuevo. ¿Sabe qué? Aquí vemos dos tipos de creyentes que realmente sí están edificando sus vidas en la roca, en la palabra de Dios, que sí la están poniendo por obra. Pero también hay cristiano que no lo está haciendo, que está siendo cristiano como por encimita nomás, o cristiano a mi manera, como vimos ahí el ejemplo también de los haitianos, que ellos edifican sus casas, o sea, como mejor les parece, como quieren, y como es un país pobre, me imagino que el cimiento o lo que le ponen, digamos, como fundamento, debe ser demasiado pobre. Y no, querido hermano, nosotros no estamos como cristianos para estar edificando de esa manera. Nosotros tenemos que edificar en el cimiento verdadero, en la roca que es Cristo Jesús, y obviamente, y eso es a través de oír la palabra de Dios, de escudriñarla, pero también de hacerla y ponerla en práctica, amado hermano, amada hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque vienen muchas pruebas. Hoy en día la maldad ha aumentado. Hay sorpresas que a ti pueden azotarte tu casa con noticias, por ejemplo, como tu hijo, tu hija que ya llega a ser un adolescente, un joven, y toma sus propias decisiones, y luego viene el enemigo a través de sus malas amistades y empiezan a hablar de la libertad de género, y ya tu hijo como que tiene cierta inclinación, si me entiende, a lo que es contra naturaleza, si me entiende, y tu hija lo mismo, ya que tu hijo quiere ser una mujer y tu hija quiere ser un hombre, que tienen esas inclinaciones, que la mujer desea una mujer y que el hombre desea un hombre. Entonces, querido hermano, cuando tú te enteras de aquello que está pasando en tus hijos, esos son golpes también, golpes que golpean tu vida. Pero si tu casa está fundada en la roca que es Jesucristo, no va a caer. Pero si está en la arena, si estás edificando por encimita nomás, eso te va a destruir. Entonces, querido hermano, pilas con eso, y que la palabra de Dios sea prioridad en todo. Amén. Es bueno instruirse, es bueno trabajar, y es bueno inclusive que nuestros hijos se superen y que se realicen. Pero antes de eso, instruye al niño en el camino. Instrúyelos en la palabra de Dios, que ellos sean edificados en la palabra de Dios. Querido hermano, vienen golpes también, como pérdidas de seres queridos por la pandemia, o etcétera, etcétera. Esos son golpes. ¿A quién no le duele perder a un ser querido? Pero ¿sabe qué? Le quiero decir, hermano, que si su vida
está fundada en la roca que es Cristo Jesús. La misma Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Entonces vemos claramente que ni el cristiano o el tibio se libra de todos estos azotes, ni el no cristiano. No porque nosotros seamos creyentes no van a venir este tipo de pruebas o tipo de aflicciones. Sí, van a venir, pero con la diferencia que si hay aflicciones, que si hay sufrimientos, que si hay todo eso, querido hermano, nosotros lo sufrimos, pero lo sufrimos con esperanza. Y si sufrimos con esperanza, nosotros también tenemos la esperanza. Y también como Jesús habló ahí también en el sermón del monte, que nosotros somos sal, que somos luz, la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿cierto? Para alumbrar. Entonces, si tenemos esa esperanza, nosotros tenemos que dar fe de esa esperanza y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, anunciar el plan de salvación, anunciar que Jesucristo salva, que Jesucristo tiene poder para romper esas ligaduras, que Jesucristo tiene poder para deshacer esos yugos de esclavitud, y que Jesucristo tiene poder para salvar estas almas que están desesperadas, y que Jesucristo es la roca donde realmente todo ser humano debe edificar su vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la insensatez obviamente tiene que ver muchísimo también con la ignorancia. Entonces, siendo así, querido hermano, obviamente vas a estar por mal camino. Cuando un ministerio o una iglesia, también sabiendo que la palabra de Dios o lo que está haciendo en lo que es la obra de Dios tiene que estar muy, pero muy alineada en la palabra de Dios, pero si no lo están haciendo, pues yo quiero decirle que esa iglesia, ese ministerio ya está caído. Así siga adelante, así tenga multitudes, pero esa casa, ese ministerio está caído espiritualmente. Y descendió, dice, lluvia, ya para terminar, para ir sobre el final, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es algo, querido hermano, que nadie queremos eso para nadie. Yo personalmente no le deseo eso ni a mi peor enemigo. Y por eso, querido amigo, querida amiga que tú me estás escuchando por medio de este video, es algo muy, muy sencillo que tú puedes hacer para evitar todo esto y ser un miembro más o una piedrita más de ese edificio bien armado, en la cual la roca o la piedra angular es Jesucristo. Tú puedes hacer una decisión de fe y reconocer el señorío de Jesucristo. Puedes pedirle perdón al Señor por la ignorancia. La ignorancia no es pecado cuando a uno no le han dicho, no le han avisado, uno no lo ha sabido. Así que yo te animo a que hagas esta decisión conmigo y dile: Señor Jesucristo, te pido de todo mi corazón que perdones mis pecados, que perdones mi ignorancia. Perdona porque yo estaba edificando mal, estaba edificando a mi manera, Señor, sin respetar los reglamentos y las leyes que están escritas aquí en la Sagrada Escritura. Te pido, Dios mío, que hagas de mí esa persona que tú quieres. Yo creo en el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, que moriste por mí, no solo por mí, sino por toda la humanidad.
y te acepto como mi único Señor y Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que también, Señor, me guíes por medio de tu Santo Espíritu a congregarme en una iglesia de sana doctrina donde el fundamento sea la palabra de Dios, donde el cimiento sea la palabra de Dios y donde la roca sea Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Amada iglesia, sigamos edificando, poniendo nuestros cimientos en la roca que es Cristo Jesús. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Dios te bendiga a ti mismo al entrar y al salir. Un abrazo desde aquí. Les amo mucho en el amor del Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia
sin mancha de él vendré, justificado por la fe.